¿sí? Una cosa a tener en cuenta acá es que cuando a mí me hablan de derivada direccional, me están hablando de un límite, ¿sí? Fíjense en ustedes que en análisis matemático 1 nosotros hemos dicho que teníamos ¿cuántas formas de acercarnos a un punto? Teníamos solamente dos formas, ¿sí? Uno era la derivada lateral derecha y la derivada lateral izquierda. En cambio acá, en análisis matemático 2, ¿cuántas formas tengo de acercarme al punto? ¿Sí? O de calcular un límite, tengo infinitas formas de calcular el límite. ¿Está bien? Así como existen infinitas formas, ¿sí?, de calcular el límite, también van a existir infinitas direcciones en donde yo puedo calcular qué cosa, la derivada, ¿sí? O sea, ahora ya no voy a tener solamente la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y, sino que esto me está diciendo que existen infinitas derivadas. ¿Está bien? Entonces, fíjense en ustedes. Fíjense en ustedes que nosotros estuvimos trabajando con las derivadas parciales. ¿Recuerdan? Hemos dicho que eran pendientes de una recta tangente. ¿Está bien? Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con un paraboloide. Acá yo voy a dibujar un paraboloide. ¿Sí? Y voy a tomar un punto por acá. Este punto por acá va a tener su imagen acá. ¿Sí? Este va a ser el AB, F de AB. ¿Sí? Entonces, fíjense en que nosotros lo que hicimos fue solamente calcular las derivadas parciales, es decir, que manteníamos o la x constante o la y igual a una constante. ¿Está bien? O sea que nos acercábamos por acá o nos acercábamos por donde, manteniendo el x constante. ¿Sí? Esto habíamos visto que nos devolvía, ¿qué cosa? Cuando nosotros prolongábamos, para cada condición, si yo decía x igual a A, yo iba a encontrar, ¿qué cosa? Una curva que pasaba por el punto, ¿está bien? Y en este punto, ¿qué hacía? Calculaba la derivada. Si trabajaba con el y igual a b, tenía lo mismo, iba a existir una curva que pasaba por ese punto y tenía otra derivada, ¿sí? Entonces tenía otra pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a trabajar con otra dirección porque no son las únicas posibilidades estas dos para acercarnos a este punto. Entonces yo podría decir, bueno, voy a trabajar con esta. ¿Está bien? Entonces esto también, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a generar otra curva, ¿está bien? Que va a pasar por este punto. Y entonces ahí yo voy a poder dibujar mi recta tangente a través de la pendiente que obtuve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me estaría diciendo esto? Que existen infinitas derivadas para un solo punto ahora. ¿Sí? Entonces, en muchas direcciones van a existir muchas derivadas. Y para cada una de esas derivadas va a existir su recta tangente, ¿verdad? Ahora, cuando todas las rectas tangentes, esas que yo encuentro, están contenidas en un plano, yo voy a decir que la función va a ser diferenciable. ¿Está bien? Entonces,
Ahora lo que vamos a ver es la definición de qué cosa, de derivada direccional. Entonces, como hemos dicho, tengo muchas maneras de acercarme al punto, ¿sí? Una de esas es a través de recta, cuyas direcciones van a ser U1, U2, ¿sí? Y la norma de esa dirección va a ser de norma 1. Entonces yo voy a definir la derivada direccional de la función f en un punto A con esa dirección, ¿sí? Mediante este límite. O sea que la derivada direccional de la función en un punto A va a ser igual al límite cuando ¿quién? Cuando el x tiende a A, no sé por qué, acá no me salió. Cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre la norma. ¿Está bien? Entonces, si a mí me pidieran defina derivada direccional, esta es la definición de derivada direccional. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que uno puede llegar a preguntarse? Uno puede preguntarse, ¿quién es este U? ¿Sí? Entonces, tengo que visualizar eso. Entonces, a ver, vamos a borrar. Y voy a... No me deja seguir esperando un ratito. Quiero sacar. Bueno, entonces acá, fíjense en que nosotros tenemos que identificar cada uno de esos elementos que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es dibujar. Lo que vamos a hacer es dibujar acá. No sé. Que quiero. ¿Cómo está? Vamos a dibujar. ¿Qué cosa? Vamos a dibujar en el dominio. Vieron que nosotros vamos a tener XY y vamos a tener un punto A, cualquiera. Del punto AB. ¿Sí? Para calcular un límite yo necesito tener ¿qué cosa? Un entorno alrededor del punto. ¿Sí? Fíjense en que en ese entorno se va a encontrar este punto X. ¿Sí? Yo lo puedo tener por acá el punto X. Puede estar en cualquier parte, pero ustedes lo pueden dibujar ahí. ¿Sí? Entonces va a existir una recta que une, ¿qué cosa? Esos puntos. ¿Sí? O va a existir un segmento que une esos puntos. Ese segmento va a ser este. ¿Está bien? Entonces yo voy a encontrar la dirección de ese segmento. La dirección de ese segmento va a ser, ¿qué cosa? El U. Y esto va a ser entonces, esto va a ser como el incremento, que sería el H, y este vendría a ser el K. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes. ¿Qué es lo que yo puedo decir acá? Yo voy a incrementar, voy a incrementar en X y voy a incrementar en Y y voy a llegar a ¿dónde? Al punto X. Pero partiendo desde ¿dónde? Desde A. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a tener ¿qué cosa? Ustedes van a ver que tiene sentido esta expresión de que el X va a ser igual a A más un T por U. ¿Por qué? Porque esto representa la ecuación de una recta, ¿está bien? Que va a pasar por ¿qué cosa? Pasa por el punto, ¿sí? Por el punto A.
Cuando el t vale 0, yo estoy trabajando en A. Cuando el t vale 1, voy a tener el punto X, que es A más, bueno, el t por el U, ¿sí? Entonces, fíjense en que ese t por U que tengo ahí, ese t por U, viene a ser, ¿qué cosa? El t por el U1, el U2, ¿sí? Ese t por el U, entonces, va a ser igual a t por U1, t por U2, ¿sí? Esto vendría a representar lo que yo llamo como H y lo que llamo como K. O sea, ese vendría a ser el incremento en X y el incremento en Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros definimos el X como un segmento, bueno, que está dado por esta recta, entonces el X menos A va a ser igual a reemplazo esa expresión y le resto el A. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, fíjense en ustedes que les queda acá, ¿qué les va a quedar? Le va a quedar el T por el U. O sea que el X menos A mí me devuelve solamente este término. ¿Sí? Si ustedes le aplican la norma, si yo le aplico la norma, ¿qué es lo que pasa? Acá separo esta norma por propiedad y me queda valor absoluto de t por la norma de u. Como esta norma era de norma 1, el u era de norma 1, entonces directamente me queda t. Pero acá yo estoy diciendo que suponiendo que el t va a ser un valor positivo. ¿Está bien? Entonces, por lo que esta norma va a ser igual a t. ¿Sí? Entonces, si el X tendía a A, porque en el límite que nosotros estábamos calculando anteriormente, vieron que ustedes tenían el límite, acá les voy a escribir, la derivada era el límite cuando X tendía a A, ¿de qué cosa? De f de X, así era, menos f de A, sobre la norma del X menos el A, ¿verdad? Entonces, cuando el X tiende a A, ¿qué es lo que sucede? Si el X tiende a A, reemplazo acá el A menos A es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el T va a tender a 0. Entonces, la definición que yo tenía antes, que era esta, ¿sí? Va a quedar como el límite cuando T tiende a A de f de el X, que era A más T por el U, menos el F en el punto, sobre la norma esta, pero esta norma era igual a T. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando una expresión que es la que generalmente utilizamos para calcular la derivada direccional. ¿Está bien? Entonces acá, cosa que tienen que diferenciar. Cuando a mí me pidan la definición de derivada direccional, me están pidiendo qué cosa, este límite. Cuando yo trabajo ese límite, yo estoy obteniendo qué cosa, bajo ciertas condiciones, yo voy a estar obteniendo este otro límite. ¿Está bien? ¿Cuál es lo más conveniente, lo que utilizamos nosotros en la práctica para calcular la derivada direccional? Esto. ¿Se entiende? Bueno. Hacemos un